Yo soy Ana y estás en mi canal, Ana Caminando, para los que no me hayáis visto nunca. Hoy mi vídeo va a consistir en hablar de música. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hablar hoy de música? Pues sencillamente porque normalmente los vídeos que yo veo de youtubers andaluces hablando sobre las músicas que les gustan, veo que siempre comentan que la música que les gusta a ellos es Rocío Jurado, La Pantoja y Camarón. Que sí, que a mí también me gusta Rocío Jurado, me gusta La Pantoja y por supuestísimo me gusta mucho, escucho mucho Camarón. Pero de eso no solo se alimenta la música en Andalucía, de eso no solo se han alimentado nuestros oídos en Andalucía, por lo menos los míos. Yo desde muy pequeña he estado eh, en contacto con la música. ¿Por qué? Pues porque yo tengo a mis tíos que ellos tocan instrumentos. Tengo un tío por parte de madre que toca la batería y otro tío por parte de madre, o sea, sus hermanos de mi madre, que toca el bajo. Aparte tocan otros instrumentos, como es el piano, en fin, que ha sido siempre una familia. Nosotros no hemos sacado eso, pero tenemos buen oído normalmente. Mis hermanos tienen buen oído, mi madre tenía buen oído, le gustaba cantar, ya sabéis, las madres de así de mi generación, yo tengo 53 años, pues solían cantar música folclórica. Mi madre, yo la conozco cantando canciones de eso, de Concha Piquer, de Rocío Jurado, en fin, de esas. Entonces, yo desde muy pequeña he escuchado música, pero no solo he escuchado la música de Rocío Jurado y Sale Pantoja o Camarón, no. Yo siempre, mis tíos escuchaban Beatles, Nino Bravo, escuchaban infinidad de canciones. Es que yo en esta época era muy pequeña y no me puedo acordar de todos los grupos que existían entonces, pero sí recuerdo me los he apuntado porque en esa época había muchísimos grupos andaluces que hacían música en Andalucía y que después fueron famosos fuera de aquí, de Andalucía. Entonces, quiero comentar que en Andalucía hay muchísima riqueza cultural musical, aparte de literaria y aparte de cinematográfica y de muchas cosas. Entonces, de la música que yo conozco, me suena porque yo era bastante pequeña, de la música que yo conozco de aquella época, que me suenan los nombres, me he apuntado aquí unos cuantos para decirlo a los que estéis interesados, porque no solo de compras vive youtuber. Entonces, yo quiero hacer un vídeo diferente que no sea solo de compras, maquillaje, limpieza y ama de casa, porque yo no me he sentido nunca identificada con el papel de ama de casa, porque no es mi aspiración en la vida. Nunca ha sido mi aspiración en la vida ser solo ama de casa. Ama de casa es algo que a mí se me queda pequeño porque yo toda mi vida he trabajado, y como he trabajado, yo creo que en la casa deben de colaborar las dos miembros de la casa, los dos miembros de la unidad familiar. Si solo hay dos, si hay más miembros en la unidad familiar, deben de colaborar todos. Y la ama de casa, bueno, siempre tiene que haber un, una cabeza que sea la que administre, la que diga por aquí se puede ir y por aquí, pero otra cosa es que colaboremos todos. Entonces, en mi unidad familiar somos dos, que hasta que yo no caí enferma, mi marido no colaboró porque él ha estado siempre trabajando en el camión. Entonces yo trabajaba intermitentemente, y cuando yo ya me puse mala, que yo dejé de trabajar y Pedro también dejó de trabajar, colaborábamos los dos y hubo una época que solamente lo hacía él. Bueno,
Después de este inciso que no tiene nada que ver con la música, os digo por qué quiero hablar de música, porque pienso que no solo de compras y de limpieza y de cosmética vive YouTube, y por lo menos no son los únicos temas que a mí me interesan, que yo veo todos esos vídeos porque me gustan, pero no solo son los que a mí me interesan. Entonces creo que puede haber personas a las que les interese también, aparte, lo que yo voy a comentar hoy. Pues vamos a ello. De la música de los 70 y 80 me he apuntado yo aquí varios grupos de rock andaluz, que eran Smash, que eso fue un grupo que no sé si todavía seguirá, porque hay mucha gente, muchos seguidores todavía de ese grupo que viven, que como puede ser mi tío, mis tíos, amigos que yo tengo, en fin, que son muchos más mayores que yo, pero eso no quita que puedan ser amigos míos. Somos de generaciones diferentes, pero somos amigos. Los Smash, Gualberto, los Gong, Triana. Triana es uno de los grupos que a mí me encanta, que yo siempre he escuchado y sigo escuchando aún hoy en día. Alameda y la banda del tío Paco, esa banda a mí no me suena, pero por lo visto tuvo gran aceptación aquí en Andalucía, porque aquí en Andalucía hubo un grandísimo movimiento musical por la época de los 70, 80, 70, 80. Empezó sobre todo en los 70. Y de rock duro, los Storm, los Medina Zahara, y después Pata Negra. ¿Quién no conoce Pata Negra, por lo menos aquí en Andalucía? A Raimundo Amador, a Raimundo Veneno, Kiko Veneno. eh, o sea, aparte de Camarón y Rocío Jurado, estaban estos, los Smash, Triana, Alameda, Medina Zahara, en fin, muchísima gente de esta. Aparte, en los 80, bueno, también se escuchaba en esa época, ya a partir más o menos de los 80, se empezó a escuchar a los Chichos y a los Chunguitos. Yo no era mi música, esa no era mi música era, me gustaba ABBA, el grupo ABBA, me gustaba pues como Michael Jackson en la época de los Jackson 5. Es que hay mucho, entonces me los he apuntado, ¿eh? Police, desde luego Police, yo lo sigo escuchando, me encantan Police. Yo escuchaba mucho en la época de los 80 a George Michael, me encantaba. Estaba enamorada de George Michael, ya después, bueno, eh, se supo de sus inclinaciones sexuales, pero no tiene nada que ver eso con su música. Me encantaba, lo oía mucho a George Michael. En esa época de los 80 estaba eso, aparte de Rocío Jurado, Pantoja, el Camarón, los Chichos, los Chunguitos, estaban ABBA, estaban Police, se escuchaba, este no me lo he apuntado, pero se escuchaba Serrat. En la época de los 70 se escuchaba Serrat, se escuchaba a Pablo Milanés, se escuchaba a muchos cantautores, a cantautores que en ese momento tuvieron su punto álgido en la época de los 70, 80. En la parte, se me olvidarán muchísimos, lo que pasa es que yo en este momento no caigo en estos grupos porque en mi memoria quedan un poco, yo estoy diciendo más que nada los que yo escuchaba y escucho aún hoy en día. Después, en los 80-90, Mecano, Joaquín Sabina, La Unión. Es que hay un grupo que no me acuerdo que cantaba, es que no se puede cantar en YouTube, ni se puede decir, pero mm, hay muchos grupos de los que no me recuerdo el nombre. Héroes del Silencio, quién nos recuerda a los Héroes del Silencio? Es que es súper bonito. Em, Eso os digo, Michael Jackson, que empezaron los hermanos, los Jackson 5, los Jackson 5,
que empezaron en la Motown, que lo llevaba la Motown, y Michael se separó de sus hermanos y pues ya sabéis la carrera que hizo Michael Jackson con en soledad, solo. Y, y estas son las canciones, los grupos que habían. Es decir, habían y hay muchísimos más de los que yo ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero sí os digo que me faltan un montón, porque también en la época de los 80 recuerdo yo que estaba muy de moda Rocío Dúrcal con su ranchera. ¿Quién más os digo? Es que había infinidad, hubo un movimiento musical pues muy grande. Y ya os digo, mm, yo escuchaba en mi época de que empezaba ya a salir, aunque yo no he podido salir mucho porque mi padre no me dejaba salir, pues yo escuchaba eso cuando empezaron a salir los No me pises que llevo chancla, cuando la Expo, que salieron muchos grupos, estos que fueron La Unión, Los Héroes del Silencio, este grupo que es que no me sale ahora, ¿cómo se llama? Que cantaban el sabor de amor, todo me sabe a ti, es que no se puede cantar. He buscado porque no me podía quedar con la incógnita y hacer el vídeo y no deciros. Eh, el primer grupo que os decía, lo del sabor de amor y eso es Danza Invisible. Danza Invisible. Y el grupo este que me gusta mucho, que la cantante se llamaba Soledad, no me acuerdo el apellido, pero es Presuntos Implicados. Esas canciones tan bonitas que me recuerdan a mi época de, bueno, de cuando yo empecé a salir, de cuando me eché novio, y en fin. Os digo una cantidad de grupos con los que yo he pasado mi adolescencia, mi juventud, que no solo existía ni existe, por favor, que en Andalucía no hay solamente cultura de Pantoja, Rocío Jurado y folclore, no. Aquí se escuchaba de todo. Entonces os digo, Nacha Pop, Gabinete Caligari, Los Secretos, Loquillo y Trogloditas, Loquillo y Trogloditas, Extremoduro, Obús, Alaska, como no, los celtas cortos, Barricada, Siniestro Total, Tequila, Cómplices, Los Ronaldo, o sea, un montón. Y de mi grupo favorito era y sigue siendo, porque yo escucho casi todos los días mi música y la música que yo me pongo es la de Manolo García, que antes era el grupo El Último de la Fila, que empezaron como Los Burros y después siguieron como El Último de la Fila y después siguió en solitario pues Manolo García y ese es mi grupo preferido. También, ¿por qué no? Escucho algo de música clásica, a mí me gusta mucho Boccherini y sobre todo una de las piezas que más me gusta es Boccherini, Las calles de Madrid, se llama Las calles de Madrid por Boccherini, si queréis buscarla. Es la música que entra en la banda sonora de la película de Master and Commander y me encanta, es una pieza que me encanta, es música clásica. Después hay mucho más que me gustan muchos clásicos, bueno, algunos clásicos, tampoco es una música que yo escuche mucho, tampoco me voy a dar yo ahora de que escucho mucha música clásica, pero no me desagrada y de vez en cuando una pieza clásica me gusta escuchar. También me gusta mucho escuchar un poquito, tampoco mucho porque me satura, un poco de ópera y sobre todo me gusta la ópera de Verdi. Es decir, que en Andalucía no solo se escucha folclore, que por favor no vayáis a pensar que
que aquí solamente escuchamos esto, no, se escuchan variedad. A mí me gusta ponerme mi variedad, yo me pongo mi música todos los días mientras hago las tareas de la casa, ahora que no tengo otra cosa que hacer. Pues mientras hago las tareas de la casa me pongo mi música, que normalmente es Manolo García. Me gusta Dani Martín, me encanta, sobre todo la canción que se llama Qué bonita la vida, os la recomiendo porque para mí se ha convertido en un himno. Y bueno, también me gusta Rosalén, así de hoy en día me gusta Rosalén y me gusta muchísima gente nueva. ¿Qué os puedo decir de la música que escucha hoy en día la juventud? Pues que normalmente no nos gusta a las personas así, a la otra generación, como le pasaba a mi madre cuando escuchaba la música que escuchábamos nosotras, mi hermana y yo. Pero no me importa escuchar ciertas canciones. Lo que no soporto es el perreo. No lo soporto, la música esta perreo que es la misma siempre y ya está. Y bueno, se me quedan muchos en el tintero, se me quedan muchas cosas por decir, pero que al yo haber vivido la época esta en la que se empezaron los grupos, porque se empezaron los grupos a formar, empezaba la gente a moverse, a querer mm, hacer otra cosa que no era lo mismo de siempre, ya se supone que querían salir de ese folclore al que nos tenían acostumbrados, que no digo yo que sea mala música, pero que era una música en la que nos tenían estancados en la época de que vivíamos anteriormente a vivir en la democracia. Entonces, la juventud empezó a moverse, empezó a escuchar otro tipo de música, porque los Beatles vinieron una vez aquí durante la época de la dictadura, vinieron a cantar los Beatles, entonces por debajo de cuerda pues se escuchaban otros grupos que no eran Antonio Molina, Lola Flores y todos los que cantaban antes, pues el flamenco y la historia musical de España y vinieron entrando otro tipo de música. Entonces, ¿dónde se iban a ensayar? ¿Dónde se iban a hacer las fiestas? Pues a casa de un amigo, a casa de otros, a las azoteas, que es donde mis tíos ensayaban. Yo era súper pequeña, pero yo me colaba. Yo me colaba en las fiestas y me gustaba ver, aunque yo no sabía porque no tenía conciencia, porque yo era súper pequeña, pero a mí me gustaba ver toda esa movida de subir los trastos, las baterías, los bajos. Me gustaba a mí todo eso, me gustaba estar en primera fila y escuchar todo eso. Y entonces empezó ese movimiento y de ahí empezó a salir, ya os digo, los Smash, Gualberto, en fin, todo esto, Triana, que fue un bombazo en aquella época, en fin, todo esto. Que sepáis que esa es la música que se escucha y se ha escuchado en Andalucía, aparte de todo esto que ya escuchábamos en toda España y que bueno, que hay quien todavía le gusta ese tipo de música, quien sigue escuchando Camela porque le gusta, oye, que yo no digo que no sea buena música esa de Camela y de todo esto, pero que hay más y que en Andalucía, en aquí, en Sevilla, en Huelva, en Cádiz, se escucha todo tipo de música, aparte, cómo no, de los grandes, de Camarón, de Rocío Jurado y de Pantoja. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya servido un poco por si queréis escuchar alguno de estos grupos que son antiguos, otros modernos. Bueno, modernos, yo le llamo moderno a la época, porque todos decimos, en mi época es esta, mi época es esta porque yo la estoy viviendo. En todo caso sería en mi juventud,
en mi juventud y en la época en la que yo me divertía y empezaba a salir a la vida. Pero que en mi época, cuando decimos, esta era de mi época, no, mi época es esta mi época será hasta que ya me muera, pero nunca digamos, esto es de mi época, no, esto es de mi juventud y del tiempo en el que yo me divertía de otra manera y empezaba a salir a la vida. Bueno, que no me enrollo más, que no sé cuánto va a durar este vídeo y que nada, que también me gustaría que me dijerais qué grupos os gusta a vosotros, con qué grupo empezasteis a escuchar vuestra música, lo que ha hecho los cimientos para que la música que os gusta hoy en día y que nada, que espero pronto hacer otro vídeo y que aquí os espero. Nada, que si queréis suscribiros a mi canal, suscribiros o y suscribirse, que si no os gusta, pues nada, y que nos vemos en otro vídeo. Nada más que decir y os espero aquí. ¡Chao!